¿Sabías que el Segundo Imperio Mexicano, una época marcada por las tensiones internas y la intervención extranjera, estuvo muy cerca de cambiar el rumbo del país? Entre 1864 y 1867, México fue testigo de una lucha por su independencia y soberanía como nunca antes. La llegada de Maximiliano de Habsburgo al poder y la influencia de Napoleón III son elementos claves que transformaron el panorama político y social del país. Para entender cómo llegó Maximiliano a ser emperador de México, debemos remontarnos a 1861, cuando el país atravesaba una guerra civil. El conflicto entre liberales y conservadores abrió la puerta a una intervención extranjera que alteró el destino de la nación. La situación política y económica de México en 1861 facilitó la intervención de Francia. Tras la derrota de los liberales y con la inestabilidad interna, Francia aprovechó la oportunidad. Napoleón III, emperador de Francia, decidió apoyar a los conservadores mexicanos. Maximiliano, un archiduque de Austria, fue elegido como emperador, a pesar de que su país nunca tuvo aspiraciones de gobernar México. En 1864, Maximiliano y su esposa Carlota llegaron a México. La instalación de este imperio en el país significaba el fin de la República Federal y el regreso a una monarquía, lo que dividió aún más al país. Los primeros meses del imperio parecían prometedores. Maximiliano trató de gobernar de manera moderada, buscando la reconciliación entre liberales y conservadores. Sin embargo, la resistencia republicana no tardó en organizarse. La situación en Europa también afectó a la estabilidad del Segundo Imperio Mexicano. Napoleón III comenzó a retirar el apoyo militar a Maximiliano, presionado por sus propios problemas en Europa, especialmente con la guerra franco-prusiana. Durante el mandato de Maximiliano, las reformas que intentó implementar no fueron suficientes para consolidar su poder. El imperio se vio envuelto en conflictos internos y externos, especialmente con la creciente resistencia de los republicanos liderados por Benito Juárez. Benito Juárez, presidente de la República, no aceptó la imposición de un emperador extranjero. A pesar de las dificultades, su gobierno continuó luchando por la soberanía de México, organizando una defensa militar con el apoyo de otros países. En 1867, la situación del imperio se volvió insostenible. La falta de recursos, el aislamiento internacional y la derrota de las tropas francesas en la guerra franco-prusiana dejaban a Maximiliano sin opciones. La República había comenzado a ganar terreno en su lucha por la independencia. La resistencia republicana, liderada por Juárez, finalmente logró sitiar la Ciudad de México. Maximiliano, sin apoyo y rodeado, se vio obligado a rendirse. En una decisión trágica, fue capturado por las fuerzas republicanas y condenado a muerte. El 19 de junio de 1867, Maximiliano de Habsburgo fue fusilado en el Cerro de las Campanas. Su ejecución marcó el fin del Segundo Imperio Mexicano. La caída del Segundo Imperio no solo significó la derrota de Maximiliano, sino también un punto de inflexión en la historia de México. Después de su ejecución, el país reafirmó su identidad republicana y sus aspiraciones de independencia frente a las potencias extranjeras. La figura de Maximiliano sigue siendo controversial en la historia de México. Algunos lo ven como un monarca que intentó salvar a México de la anarquía, mientras que otros lo perciben como un títere de las potencias extranjeras, cuyo gobierno fue rechazado por el pueblo mexicano. El Segundo Imperio Mexicano dejó un legado complejo. Aunque duró poco, influyó profundamente en la política y la historia del país. La intervención extranjera en los asuntos nacionales y la lucha por la soberanía marcaron un antes y un después en la historia de México. A pesar de la caída del imperio, los conservadores mexicanos no abandonaron su sueño de una monarquía. Sin embargo, la resistencia republicana y la figura de Juárez continuaron siendo un símbolo del compromiso con la independencia y la soberanía de México. En los años posteriores, la República Mexicana continuó enfrentando retos internos y externos, pero la experiencia del Segundo Imperio sirvió como una lección sobre la importancia de la unidad y la independencia del país frente a las influencias extranjeras. La historia del Segundo Imperio Mexicano nos recuerda la importancia de la lucha por la autodeterminación. Aunque el imperio fue efímero, su impacto fue significativo, ya que demostró la resiliencia del pueblo mexicano ante la ocupación extranjera y los intentos de control político.
Tras la caída del imperio, Benito Juárez consolidó la República, llevando a cabo reformas y enfrentando desafíos internos. Su liderazgo y la victoria sobre las fuerzas extranjeras son considerados un hito en la historia de México, reafirmando la soberanía del país. El Segundo Imperio Mexicano dejó una huella en la memoria colectiva del pueblo mexicano. La figura de Maximiliano, sus intentos de gobernar el país y su trágica caída siguen siendo tema de debate en la historiografía mexicana hasta el día de hoy. Si bien la intervención francesa fue derrotada, las cicatrices del imperio perduraron en la sociedad mexicana. Las tensiones entre liberales y conservadores seguirían marcando el curso de la política mexicana durante muchos años más. La resistencia republicana, liderada por Juárez, fue fundamental para mantener la unidad del país. La victoria sobre Maximiliano representó una reafirmación de los valores republicanos y de la soberanía nacional frente a las potencias extranjeras. La caída del imperio también significó la consolidación de una identidad mexicana fuerte, que se resistió a los intentos de imposición extranjera. La historia del Segundo Imperio es un testimonio de la lucha constante por la independencia y la justicia social. Durante los años posteriores al imperio, México experimentó transformaciones importantes en su estructura política. La República Mexicana continuó su proceso de consolidación, aunque aún enfrentaba retos como la pobreza, el caos político y las divisiones internas. En la memoria colectiva, la figura de Maximiliano sigue siendo controversial. Algunos lo ven como un hombre que intentó modernizar México, mientras que otros lo consideran un intruso que no comprendió la realidad mexicana y no logró ganarse el apoyo del pueblo. La intervención francesa dejó cicatrices en la política y sociedad mexicanas, pero también una lección crucial: México debía defender su independencia y no dejarse dominar por las potencias extranjeras. La historia del Segundo Imperio sigue siendo un recordatorio de esa lucha. A pesar de la caída del imperio, la historia de Maximiliano y su época sigue siendo estudiada y discutida. La época del Segundo Imperio es clave para comprender los desafíos que enfrentó México en el siglo XIX y cómo esos desafíos modelaron su futuro. Tras la muerte de Maximiliano, el país no solo tuvo que reconstruir su gobierno, sino también su identidad. La figura de Benito Juárez, quien se convirtió en un símbolo de la resistencia, fue fundamental para consolidar la República Mexicana. La historia del Segundo Imperio Mexicano también muestra cómo la intervención extranjera puede alterar el curso de un país. A pesar de ser efímero, este periodo demostró la resistencia del pueblo mexicano ante los intentos de sublevación y control extranjero.